Hola, ¿cómo estás? Aquí contigo la doctora Eloísa Chavarría para continuar con la historia de la mujer que vivió 600 años en juventud. Esto ya es nuestro capítulo número 4 y un poquito de resumen. Resulta que esta mujer tan especial que pues nada más y nada menos que llegó a los 600 años y la mayoría de los años, ¿qué te diré yo? 590 años, lució en juventud. Luego, por decisión propia, ya empezó a declinar su juventud para finalmente abandonar este planeta después de 600 años que lo había habitado. Y se trata, como ya les platiqué en los anteriores capítulos, de Ana, la abuela de Jesús. Esta sacerdotisa esenia, que fue una de las principales maestras de Jesús, su abuela, pero al mismo tiempo su maestra. Ella lo enseñó a resucitar. Entonces, pues muy interesante la vida de esta mujer. Y en este capítulo te voy a contar es un poco largo y profundo, muy profundo, de cómo es que ella pues se convirtió en una gran sacerdotisa esenia después de estar en Egipto, tomando todo el conocimiento de este gran lugar, Egipto, imagínate, y ahí permaneció 200 años. Y nos va a platicar, antes de ya instalarse en el Monte Carmelo, que ya no era Egipto, primero estuvo en el Monte Carmelo, luego se fue a Egipto, el Monte Carmelo en Israel, luego se fue a Egipto y luego volvió al Monte Carmelo, a su tierra natal, que era Israel. Entonces, pues comenzamos con esta lectura. Capítulo 4: Las iniciaciones de Ana en Egipto. Antes de mi partida del Monte Carmelo para Egipto, ya había comenzado el proceso de rejuvenecimiento de mi cuerpo al separarme de la conciencia colectiva que cree en el envejecimiento y la muerte. Ya había participado en la mayoría de las iniciaciones de automaestría que la Escuela de Misterio del Monte Carmelo me podía ofrecer. Mi incesante deseo era cumplir mi conocimiento, ampliar mi conocimiento y mis capacidades innatas y conocer la unión con Dios, conservando a la vez mi cuerpo físico. Aquellos que habían ido a Egipto y regresado al Carmelo mostraban mayor sabiduría y me motivaron a ir y confiar mi destino a los dioses y diosas que habían preparado a Moisés. Pues sí, ella parte hacia Egipto y pues con la gran esperanza de tomar todo el conocimiento proveniente de ese lugar, que era pues en aquel tiempo era como la meca de todo el misticismo. Entonces pues ella decide irse e instalarse ahí. Dice, durante los siguientes 303 años de mi larga vida, viví y trabajé en la antigua ciudad subterránea de Tat. Perdón, no eran 200 años, estuvo 300 años. Entonces, es muy interesante porque ella en Egipto no vivía en la superficie, vivía en una ciudad subterránea que existía en Egipto. Y de eso nos va a contar. Durante los siguientes 303 años de mi larga vida, viví y trabajé en la antigua ciudad subterránea de Tat, cuyos pasajes van desde la Gran Pirámide hasta el puerto marítimo que ahora se conoce como Alejandría. También tuve acceso a una parte de los mayores pasajes laberínticos que forman parte de la red interior de la Tierra, que algunos llaman Ágata,
Y esta es una verdad que podría ser descubierta en tus días. Al igual que yo accedo al conocimiento de lo que ocurre en tu tiempo, tú también llegarás a conocer los eventos ocultos de mi experiencia a medida que avanzamos nuestro camino. Te invito a unirte a mí como aquel que está preparado para trabajar dentro de las bóvedas del tiempo. Con mucho gusto hago esto porque, como he dicho antes, quiero que tengas éxito en tu travesía por este mundo de ilusión y que puedas recibir las bendiciones de la verdadera visión al contemplar tu ser interno. Mis palabras en este capítulo se refieren a términos quizá desconocidos y esotéricos. Encontrarás una breve definición de muchos de ellos en el glosario y la mayoría se ampliarán a medida que continuaremos nuestra historia. No vamos a ir al glosario. En la medida de lo posible yo te los aclaro y si no, más adelante en la historia van a quedar totalmente claros. Más que cualquier otra cosa, fueron las personas que permanecen cerca del plano terrenal a través de milenios, quienes me atrajeron al antiguo Egipto, conocidos como la Hermandad de la Luz Blanca. Ellos han sostenido la antorcha de la sabiduría de Shekinah y Sofía, la Madre Divina, la inteligencia detrás de todas las cosas, que revela la cara oculta de Logos Gnosis, la palabra de la creación. O sea, de Logos, que quiere decir conocimiento. Y entonces, esta hermandad blanca, aquí nos dice Ana, que revela la cara oculta del conocimiento de la Gnosis, o sea, la palabra de la creación. O sea, con la palabra nosotros los seres humanos creamos, al igual que Dios. Cuando Dios dijo, ábranse las aguas, perdón, créense las aguas, el que dijo ábranse las aguas fue Moisés, pero imbuido de la gracia de Dios. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de con la palabra crear. Por eso se llama la Madre Divina, la inteligencia detrás de todo. Pero antes dice, la Hermandad de la Luz Blanca. Ellos han sostenido la antorcha de la sabiduría de Shekinah, Sofía, la Madre Divina, la inteligencia detrás de todas las cosas, que revela la cara oculta del Logos, Gnosis, la palabra de la creación. Ellos son los que recuerdan de una vida a la otra y a través de los velos de la carne, sus orígenes en la vida eterna, más allá de la atracción gravitacional de la Tierra. Ellos fueron mis maestros, quienes cultivaron mi alma y despertaron mi mente para recordar la ley del uno. O sea, aquí Ana nos está diciendo que ella tuvo de maestros a verdaderas potencias espirituales. Y esos fueron sus maestros. Los maestros ascendidos, el poderoso Thoth y su consorte Sehat, encarnados en forma, fueron mis maestros más venerados. Serapis Bey, de rostro resplandeciente, era como un diamante de pureza y poder. También había otros hombres y mujeres en sus cuerpos de luz radiante que habían dominado el plano físico. Seres antiguos cuyos nombres no importan, algunos grabados en la historia y muchos otros que escogieron el anonimato. Con ellos me relacionaba día y noche. Luego estaban mis hermanos y hermanas espiritualmente empobrecidos, que caminaban como si estuvieran dormidos en las arenas superficiales, o sea, arriba de donde ella estaba en el Egipto subterráneo, y estos últimos, cuando dice, luego estaban mis hermanos y hermanas espiritualmente empobrecidos, que caminaban como si estuvieran dormidos en las arenas superficiales, o sea, arriba de donde ella permanecía en la ciudad subterránea. Los humildes que cultivaban la tierra también fueron mis maestros, con ellos me relacionaba ocasionalmente.
Cuando llegué a Egipto, impulsada por mi alma y la hermandad de luz, era una anciana sabia, pero sin experiencia sexual en mi encarnación actual. Concentrando mis energías, pasé por los rigores de mucho entrenamiento y disciplina, que me prepararon para moverme libremente a través de los pasajes laberínticos de nuestra ciudad subterránea. O sea, aquí nos dice que ella cuando llega a Egipto todavía representa la edad que tenía, ya era una anciana. Luego, a través de todas las iniciaciones y todo el conocimiento que pudo captar en Egipto, ella retrocede su edad, o sea, su apariencia ya es de juventud total con el tiempo. Podía pasar como un ladrón en la noche a través de los templos exteriores de la ciudad de On y la meseta circundante sin ser vista por aquellos que podían tomarme como rehén. Así fue como aprendí a vivir y trabajar en un mundo secreto, oculto a los ojos de aquellos que se burlarían y arrojarían a las tinieblas las verdades sagradas del Dios único, que eran todos los que vivían en la superficie, arriba de la ciudad subterránea. El conocimiento de las contraseñas, firmas de frecuencia, apretones de manos secretos, símbolos y emblemas eran obligados para desplazarse libremente dentro de este mundo recluido. Estos signos ocultos procedían de una época tan antigua que la mayoría había olvidado sus orígenes reales. Pude acceder a ese conocimiento a causa de mi linaje y debido a mi intenso deseo de conocer, comprender y practicar la sabiduría esotérica. Y sobre todo, vine por el compromiso innegable dentro de mi corazón de llevar a cabo la gran obra que estaba escondida para mi mente, pero que sentía como una fuente de agua viva que sostenía mi alma. Una vez que me adapté a esta nueva forma de vida, trabajaba de día y de noche, con reducida necesidad de dormir o de luz del sol. Se hacía adentro, abajo de la tierra, hacía todo este trabajo. Dentro de las bóvedas ocultas donde trabajaba, había preciados rollos de papiro y pergamino y tablas de metal y piedra. Algunas de las tablas eran de oro, cobre, bronce y electro. Otras eran de elementos desconocidos que al parecer habían sido traídos a la tierra por gente de las estrellas. Esos tesoros de sabiduría eran los que más intrigaban y agitaban mi alma, y yo deseaba desentrañar su misterio, o sea, conocimiento extraterrestre. Aquí no está hablando de eso, de que ella tuvo la oportunidad de estar en contacto con conocimiento que incluso no era de esta tierra. ¿Para qué? Para descifrarla. Ella era una intérprete de todos estos papiros. Iba en busca de las enseñanzas de sabiduría como si fueran pájaros fugaces, mariposas y arcoíris. Estas obras sumamente antiguas tenían una atracción magnética, grabadas por manos desconocidas, pero a su vez conocidas, que me atraían irresistiblemente a Egipto y a sus bibliotecas ocultas bajo velos de piedra. El foco de mi atención estaba en la traducción de los registros de las estrellas y de los pueblos más antiguos de la tierra y las lenguas egipcia, griega, hebrea y aramea. O sea, ella traducía de todas esas lenguas, o sea, era una políglota. Otros escribas tenían la tarea de plasmar otros idiomas, como el sánscrito y el sumerio, en papiros, pergaminos, piedras de arcilla y tablillas, y rollos de delgado metal. Nuestros registros se conservaban en bóvedas de archivos. La mayor parte de mi trabajo se grababa cuidadosamente con una aguja en láminas de arcilla húmeda antes de ser llevado a un consejo de sabios, quienes luego llegaban a un consenso respecto a la exactitud de mi traducción. Cuando todos estaban de acuerdo, yo entonces transfería las letras y patrones de jeroglíficos
a documentos de papel, más frágil pero más transportable. Muchos trabajadores fueron empleados en la fabricación de papiro a partir de las plantas de loto que crecían a lo largo del Nilo. Después de tejer las fibras secas y prensadas, formando largas hojas, un miembro de nuestra hermandad cuidadosamente apilaba los papiros en un rincón de mi celda en los dormitorios de los escribas. Aquí debajo de las arenas del desierto, hice copias de los registros que se ocultaban a los profanos para poder llevarlos al Monte Carmelo, la escuela de misterio de los esenios. Había luz suficiente para ver, suministrada por lámparas de aceite y piedras brillantes que eran ungidas por sacerdotes y sacerdotisas atlantes, que sabían hacer bajar la luz del dios Sol Ra. Bueno, ahí en esa escuela subterránea había gente maravillosa, como los maestros que ya nos mencionó, y hasta sacerdotes y sacerdotisas atlantes, o sea, originarios de la Atlántida. Estos fueron mis maestros, quienes aún conservaban los secretos de la luz, el sonido y el color. A través del uso del pensamiento concentrado y frecuencias de sonido, dirigían el ojo interior al propósito de su enfoque. Fíjate qué interesante, vuelvo a leer esto. A través del uso del pensamiento concentrado, o sea, mandar el pensamiento y frecuencias de sonido, dirigían el ojo interior al propósito de su enfoque, o sea, el tercer ojo. Dirigían todo el poder que hay en nuestro tercer ojo, aquí le llama el ojo interior, al propósito de su enfoque, o sea, al propósito que ellos querían. Todo ese poder del tercer ojo lo dirigían a su propósito. Con sus manos cargadas de energía, utilizaban varas y báculos amplificadores como extensiones de sus mentes y cuerpos para tallar y levantar piedras pesadas hasta su lugar perfecto. O sea, ha habido toda, pues, un halo de misterio alrededor de cómo fueron construidas las pirámides de Egipto. Se atribuye que a esclavos. Imagínate piedras gigantes, pesadísimas. ¿Cómo iban a poder, aunque fueran centenares de esclavos, cómo iban a poder moverlas y subirlas? Además, a grandes alturas. Las pirámides, yo ya tuve el privilegio de estar ahí, son altísimas. ¿Cómo? No sé, los historiadores, ¿cómo explican que eso se haya hecho por mano humana? Aquí Ana nos está diciendo cómo se hicieron. Con sus manos cargadas de energía, utilizaban varas y báculos amplificadores como extensiones de sus mentes y cuerpos para tallar y levantar piedras pesadas hasta su lugar perfecto. De esta manera se crearon los antiguos monumentos como la Esfinge y la Gran Pirámide, que los arqueólogos atribuyen a la mano de obra esclava. Sin embargo, después de que muchos de los poderes telequinésicos se perdieron, en verdad se utilizaron muchos esclavos para construir palacios, tumbas y templos de faraones, pero las pirámides no. Las pirámides fueron hechas, como aquí Ana nos lo dice, con el poder mental de seres muy avanzados. Había suficiente aire en mi habitación subterránea, suministrado y distribuido a través de conductos ingeniosamente enturbados en piedra, desde portales en la superficie hasta vastas cavernas subterráneas. En nuestras iniciaciones recordábamos cómo respirar de manera que pudiéramos acceder a la fuerza de Dios que impregna toda la creación y así no depender solo del oxígeno para mantener nuestro ser. Ríos y acueductos subterráneos llenaban cisternas que saciaban nuestra sed.
La comida era simple, suministrada por los que labraban las tierras diluviales del fértil Nilo. Una noche, sí, y otra no, me levantaba y salía a los templos exteriores, a través de puertas que se abrían con el poder de mi voz. Me reunía con algunos compañeros para realizar los rituales de la alta alquimia de Horus y la magia de Isis hasta el amanecer. El propósito de reunirnos era mantener nuestro cuerpo fuerte y celebrar las estaciones cíclicas de la Tierra, la Luna, las estrellas y el Sol. A través de meditaciones sobre el Sol y la Luna, equilibrábamos nuestras polaridades internas e iluminábamos nuestras mentes y cuerpos. Realizábamos prácticas místicas que nos llevaban al arquetipo del jardín del paraíso, en el cual se revelaba el árbol de la vida. Aprendimos a erigir y subir la escalera de la luz con el fin de cosechar la fruta eterna y dorada. Ok, esto merece cierta traducción. Cuando dice, aprendimos a dirigir y subir la escalera de la luz. Esto es la energía Kundalini, que está en la base de la columna vertebral. Es una energía potentísima, sumamente curadora y que ilumina todos los centros de energía llamados chakras. Los desbloquea, los ilumina, los activa. Entonces, por eso dice, aprendimos a erigir y subir la escalera de la luz con el fin de cosechar la fruta eterna y dorada. ¿Cuál era la fruta eterna y dorada? La iluminación. Seguramente has oído hablar de los iluminados, de gente que se ilumina. Es por este proceso, por subir la energía Kundalini por toda la columna vertebral hasta que llega al tope de la cabeza y en ese momento todas las neuronas del cerebro despiertan y se iluminan. Eso es la iluminación. Ese era el fin, con el fin de cosechar la fruta eterna y dorada. De este modo, y debido a nuestra iluminación interna, éramos capaces de vivir debajo de la superficie de la tierra con relativa comodidad y seguridad. Nuestras vidas físicas podían extenderse durante muchos siglos si así lo elegíamos, para poder proporcionar un gran servicio durante toda la vida. O sea, ella aprendió la inmortalidad a voluntad. Con todas estas iniciaciones, con toda la guía de sus maestros, lo logró hacer. Quizá te estés preguntando, pero ¿yo cómo lo voy a lograr si no tengo la instrucción y esos maestros? Basta con que lo deseemos, para que se nos presenten las oportunidades de estar en contacto con la sabiduría. Además, hoy en día ya toda la sabiduría ha salido a la luz. Todo lo que en aquella época, cuando vivió Ana, era oculto, ahora ya no. Ahora ya salió a la luz. Ya hay infinidad de libros, aunque claro, no todo es verdad. Te iba a decir de videos en YouTube, pero no todo es verdad. Hay que saber buscar para encontrar lo que es verdadero, el conocimiento verdadero. Pero ya está a la luz. Ya es menos difícil que en aquel tiempo. En aquel tiempo, imagínate, irte a Egipto, vivir en una ciudad subterránea 300 años. Hoy somos privilegiados porque estamos viviendo la época del conocimiento. ¿Hay que buscarlo? Sí. Hay que aprender a distinguir lo falso de lo verdadero, sí. ¿Y cómo puede uno distinguir lo falso de lo verdadero? Probándolo en uno mismo. Si hay un cambio contundente para bien en nuestra vida, es que es por ahí, ¿ok? Pero ya está al alcance.
Con el tiempo me uní a la muy antigua hermandad de Tat, que congregaba a sus miembros durante las noches de cada luna llena y nueva. Asimismo, durante los ciclos solares y los días del portal galáctico, nos reuníamos desde muchos lugares distintos del mundo. Algunos eran inmortales, habiendo vivido en la Tierra por miles de años. Otros, como yo, eran recién regresados, creciendo en la memoria de nuestro camino, que ilustra la resurrección de Osiris, la inmaculada concepción de Isis y la travesía arquetípica de Horus hacia la iluminación total. O sea, todos estos personajes que está mencionando de Egipto, pues eran maestros, eran iluminados, que habían dejado un conocimiento extremadamente importante y que gente como Ana y muchos compañeros de Ana estaban dedicados a estudiar todo ese conocimiento que personajes como Osiris, la Inmaculada, concepción de Isis y la travesía arquetípica de Horus hacia la iluminación total. Ellos dejaban una ruta hacia la iluminación total. Compartíamos nuestra sabiduría con los mortales terrenales que deseaban despertar y demostraban con su progreso que podían soportar los rigores de la disciplina constante. Íbamos a círculos de piedras verticales con inscripciones y frecuencias de aquellos mundos y estrellas más allá de la época actual de la Tierra. Traíamos nuestros registros, datos que habíamos recogido al recorrer la Tierra, y compartíamos en nuestras reuniones la naturaleza de la evolución y la condición de la humanidad, sus preocupaciones y sus resoluciones. O sea, no solamente era que Ana y dos compañeros de aprendizaje querían aprender por aprender, no. Querían aprender para llevar un servicio a la humanidad. Y pues fíjate, Ana, nada más y nada menos que la abuela de Jesús, qué gran servicio hizo a la humanidad, siendo el origen del linaje de Jesús y además siendo su maestra directa. En cierta literatura mística habrás oído hablar del morador, que vive en lo profundo de los salones de Amenti. Él era nuestro portavoz principal. No era hombre ni mujer, sino un campo de energía andrógino que facilitaba la comunicación interdimensional. O sea, era una energía, no era un ser, era una energía que no tenía sexo. No era ni hombre ni mujer, era una energía sin esa característica, por lo tanto sin cuerpo. Sin embargo, se comunicaba con la gente que quería el conocimiento. Había cámaras de iniciación donde íbamos de vez en cuando para reunirnos con el morador y recordar quiénes fuimos a través del espacio y el tiempo. Ahora a eso se le llama registros acásicos. Fíjate a qué grado estamos ahora, que esto nada más se atribuía a un espíritu superior. Y este espíritu superior guiaba a Ana y sus compañeros y a todos los que estaban en ese recinto subterráneo para que recordaran quiénes habían sido a través del espacio y del tiempo. Hoy en día, si tú pagas ni siquiera mucho dinero, te leen tus registros acásicos, gente que se ha preparado para ello. O sea, ya más fácil, no lo pueden poner. En aquel tiempo sí costaba trabajo. Luego íbamos a cumplir con nuestras diversas tareas y deberes. Algunos subían y volvían a la nave de luz para observar e influir en los asuntos de la Tierra, como fue decretado por la ley universal. Algunos caminaban entre la población de la Tierra. A ver, aquí cuando dice la nave de luz hay algo muy interesante. Dice, algunos subían
y volvían a la nave de luz, o sea, de la parte subterránea salían y subían y volvían a la nave de luz. O sea, nos está dejando ver que había gente que bajaba del universo, o sea, gente extraterrestre que venía a impartir conocimiento y también a tomar más conocimiento, porque en esta parte subterránea del magnífico Egipto se juntaba como la crema innata de la sabiduría superior. Y entonces, qué interesante, ¿no? O sea, muchos de sus compañeros de estudio, por lo que aquí está diciendo, quizá fueran extraterrestres. Algunos subían y volvían a la nave de luz para observar e influir en los asuntos de la Tierra, como fue decretado por la ley universal. Algunos caminaban entre la población de la Tierra como hombres y mujeres aparentemente normales. Otros permanecían ocultos debajo de la superficie. Yo fui una de ellos, hasta que hube completado ciertas iniciaciones que me permitirían interpretar mi papel mediante mi libre interacción con las tribus de la superficie de la Tierra para cumplir con mi destino. Había mucho que aprender y mucho que recordar. A ver, voy a volver a leer lo anterior. Otros permanecían ocultos debajo de la superficie. Yo fui uno de ellos, hasta que hube completado ciertas iniciaciones que me permitirían interpretar mi papel mediante mi libre interacción con las tribus de la superficie de la Tierra para cumplir con mi destino. O sea, nos está diciendo que ella, su destino no era permanecer ahí en la parte oculta, en la parte subterránea de las escuelas de Egipto. Su destino era volver a la superficie y poder interactuar con las tribus de la superficie de la tierra, o sea, con los que vivían en la superficie de la tierra para cumplir con su destino. Su destino era el Monte Carmelo y pues no te quiero adelantar la historia, pero ahí concebir a María, la mujer que pasó con el nombre de María, a la historia Madre de Jesús. Había mucho que aprender y mucho que recordar. Afortunadamente estaban los registros de los demás y yo misma habíamos mantenido, que los demás y yo misma habíamos mantenido durante épocas anteriores. Y siempre estaba el yo verdadero, que mantiene los misterios intactos y puros en el templo interior. Aprendí, qué bonito. O sea, ella siempre, toda su vida, cultivó el yo verdadero, que mantiene los misterios intactos y puros en el templo interior. Eso no se ha acabado. Eso sigue existiendo en cada uno de nosotros. Nuestro yo interno, nuestro yo verdadero, en donde se encuentran los misterios intactos y puros en el templo interior. Ahí está toda la sabiduría, pero hay que saber accesar a ella. Aprendí cómo acceder a este yo a través de aquietar mi mente. Ya no está diciendo cómo acceder. A través de aquietar mi mente y abrir los 7 sellos o anillos de poder. O sea, los 7 sellos o anillos de poder se está refiriendo a los llamados chakras que están a lo largo de toda la columna vertebral. Estos son conocidos como los centros sutiles de energía que los yogis llaman chakras. Había métodos para levantar la columna interna de luz etérica, aumentando la fuerza vital a través de los 3 canales de la columna vertebral y haciendo circular la energía cósmica a través de la esencia vital del cuerpo físico o las glándulas endocrinas. O sea, ella aprendía a subir la energía Kundalini, que te expliqué hace rato, que es la más fuerte energía que tenemos los seres humanos. Entonces ella aprendió
a subirla por toda la columna vertebral. Y aquí dice, a través de los 3 canales de la columna vertebral. Sí. En el conocimiento yógico, te lo explico porque yo soy maestra de yoga, en especial de Kundalini Yoga, hay en nuestra columna vertebral 3 canales pránicos. Esto quiere decir que no se ven. Si te sacan una radiografía de la columna vertebral, no se van a ver. Están a lo largo de toda la columna vertebral. ¿Qué te voy a decir? Iba a usar la palabra invisibles. Bueno, sí son invisibles, pero ahí están. Son canales de energía que así, o sea, alguien que no tiene visión clarividente me refiero, no los va a poder ver, pero ahí están. Y estos 3 canales se activan a través de la respiración. La fosa nasal derecha va a influir en el canal del lado izquierdo de la columna, que se llama Ida. Luego hay un canal central que se llama Shushmana, y luego hay un canal que va a abarcar el lado derecho, va a estar en el lado derecho de la columna, y cuyo inicio es la fosa nasal izquierda. Entonces son Ida, más bien Pingala, Shushmana e Ida. El canal del lado derecho de la columna, que empieza en la fosa nasal izquierda, este canal se encarga de que nuestra energía esté tranquila, que nuestra energía sea una energía de contemplación, de meditación, de tranquilidad. Así que si nos tapamos la fosa nasal derecha y solamente respiramos por la fosa nasal izquierda, entonces va a venir a nosotros un estado de tranquilidad, incluso como de somnolencia, que es un estado meditativo. Y luego está el de la fosa nasal derecha, que viene a estar del lado izquierdo de la columna vertebral, y ese es al revés. Ese nos va a energetizar, nos va a despertar, nos va a poner en un estado de alerta, pero tranquila, porque todo es a través de la respiración. O sea, se le llama pranayama en la ciencia hindú. Y entonces, y el centro, el canal central, Shushmana, es por donde va a pasar la energía Kundalini cuando se sabe despertar. El Kundalini Yoga lo hace con una tecnología sagrada que va a ir despertando muy poco a poco, esta energía. La va a ir subiendo como por gotitas, hay que saber hacerlo, y esta tecnología sagrada del Kundalini Yoga lo hace. Para ir sanando todos los chakras, para ir limpiándolos, y esto va a manifestarse en nosotros como salud y juventud, y además capacidades mentales. ¿Ok? Y ella lo hacía. O sea, ella fue entrenada en esto. Actualmente existe este entrenamiento a través del Kundalini Yoga. Yo estoy en México y en Ciudad de México hay cantidad de centros de Kundalini Yoga y por todo el país. Y seguramente, bueno, no seguramente, los hay por todo el mundo, pero hay que saberlos buscar. Y además saber que sea gente profesional, porque es algo muy delicado. ¿Ok? Por eso nos dice, había métodos para levantar la columna interna de luz etérica, aumentando la fuerza vital a través de los 3 canales de la columna vertebral y haciendo circular la energía cósmica a través de la esencia vital del cuerpo físico o las glándulas endocrinas. Me acordé de quién fue antes del surgimiento de Lemuria, de quién fui antes del surgimiento de Lemuria y la Atlántida, cuando servía la copa, el santo grial,
y recordé mi promesa de permanecer en la tierra hasta que todos se elevaran. Efectivamente, cuando la energía Kundalini llega hasta el tope de la cabeza, a la coronilla, ahí hay un despertar, como te decía hace rato, de todas las neuronas y entonces recordamos cosas mucho antes de llegar a la encarnación presente. Y eso le pasó a Ana. Dice, permíteme porque creo que ya me extendí mucho y va a salir un video muy largo. Sí. Entonces, vamos a tener que partir este capítulo que es muy amplio en dos, porque no quiero que quede un video muy largo. Hasta aquí te puedes dar cuenta, pues, del gran conocimiento que nos da este libro y de la gran historia que Ana nos ofrece a través de su vida y que es una inspiración muy grande para saber lo que ella dijo en un principio. Estas cosas que yo hago y más, ustedes pueden hacer. Y aquí ya nos está, pues, contando el camino, digamos. Claro, depende de nosotros encontrar, pues, el conocimiento para hacerlo. Ahora ya te di una clave muy mágica, que es el Kundalini Yoga. Yo soy maestra de ello y hay centros de instrucción de Kundalini Yoga por varias partes del mundo. Ok, pues ha sido un placer compartir contigo este cuarto capítulo de la vida de la mujer que vivió 600 años en juventud. Por mi parte es todo. Muy buenas noches.